Muy bien. Me presento, yo soy la doctora Eva Quiñones, soy del Hospital 2 de Mayo, estoy en el servicio de ginecología. El día de hoy vamos a presentar el tema del síndrome climatérico y menopausia. Es un tema bastante importante y es una parte fisiológica de la mujer que llega ya en la última etapa, ¿no?, de la vida reproductiva, que contrae varias alteraciones que son importantes conocerlas para saber manejar y poder ayudar a las pacientes en esta etapa. Si por ahí alguien no se me escucha, por favor me avisan. Entonces comenzamos. Primero tenemos que saber definir qué es menopausia, qué es perimenopausia y a qué se llama climaterio, ¿ya? La menopausia en sí viene a ser el cese permanente de la menstruación, es decir, la paciente ya no va a arreglar durante un año entero, ¿no? Es el cese del sangrado vaginal o de las menstruaciones durante todo un año. Y esto es porque ha disminuido, obviamente, los niveles de estrógeno a nivel ovárico. La perimenopausia viene a ser el periodo antes de la menopausia, es decir, el periodo de transición hacia la etapa ya del cese de la menstruación, ¿ya? Y aquí van a presentar la paciente todos los efectos de la baja de estrógenos, es decir, la paciente va a comenzar a presentar lo que son los sofocos, los bochornos, ¿no?, alteraciones en el ciclo menstrual, hasta que cese ya o se acaben las reservas estrogénicas y viene ya la menopausia. El climaterio en sí viene a ser el periodo de tiempo que ocurren todos estos cambios, o sea, el periodo que va desde la transición hacia la menopausia y hasta la posmenopausia, ¿no? La posmenopausia ya es, o se define cuando la paciente ya pasó todos esos síntomas climatéricos y ha pasado 2 años o 2 a 4 años después del cese de la menstruación. La menopausia puede ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser espontánea, normalmente se va en nuestro medio, normalmente la menopausia se va a dar en las edades de 50, 55 años promedio, ¿no? Pero también puede ser por otros tipos, ¿no? Puede ser quirúrgica, de repente hay una paciente que ha sido operada por una histerectomía, es decir, sacar el útero, y le sacamos también los anexos. Y ahí condicionamos a la paciente a tener una menopausia quirúrgica, es decir, no ha llegado a su edad para terminar su cese reproductivo, sino que por la parte quirúrgica se ha suspendido porque ya no tiene ovarios, ¿ya? Se dice que una vez que la paciente se realiza esta cirugía, ¿no?, con extracción de ovarios, que se hace a partir de los 45 años, ¿no? O sea, pacientes antes de los 45 años, por lo menos se trata de dejar uno de los ovarios para evitar todos estos malestares, ¿ya? Pero si ya la paciente tiene más de 45 años, ya se decide retirar los 2 ovarios por el riesgo de que uno de ellos pueda, pues, crecer un quiste o un folículo o tal vez alguna neoplasia. Entonces, por eso se prefiere sacar los 2. Ya no tiene sentido dejarlos. Y la prematura es cuando es antes de los 40 años, ¿no? La menopausia prematura es una paciente joven, antes de los 40 años, que presenta cese de la menstruación, con alteración en la parte hormonal. Hay 2 temas importantes que tenemos que diferenciar muy bien, ¿no?, que es la menopausia precoz o prematura y la falla opárica prematura, ¿no? Son cosas completamente distintas, ¿no? Ambas se presentan en pacientes menores de 40 años, pero no tienen el mismo tratamiento o la misma condición, ¿ya? La menopausia precoz y la paciente ya tiene un cese de la menstruación antes de los 40 años, pero es una condición irreversible. Es decir, la paciente ya no va a poder tener descendencia o poder embarazarse, ¿no? Tiene problemas de infertilidad, porque ya acá hay una disminución de los estrógenos a tal nivel que ya le ha producido una menopausia, ¿no? En cambio, en la falla ovárica prematura,
que también se da antes de los 40 años, ¿no? En un porcentaje. Hay otro porcentaje que puede dar que es menos del 1% a menores de 30 años, ¿no? Esta condición sí se puede revertir y en algunos casos las pacientes pueden llegar a tener eh, ciclos ovulatorios y estos se pueden embarazar, ¿no? Entonces, hay diferencia entre los dos y las causas de falla ovárica prematura generalmente son genéticas, ¿no? Hay el síndrome de X frágil, pueden ser iatrogénicas también, si la paciente ha sido sometida a alguna radiación por cáncer, de repente por tomar alguna hormonas, ¿no? Para bajar de peso, etcétera, 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 pueden fallar o pueden condicionar a que haya una alteración en los ovarios y con ello hacer que disminuya su función, ¿no? Su funcionamiento. Pero no quiere decir que no vuelva a funcionar otra vez, ¿ya? ¿En qué edad o aquí también podemos tener este tipo de fallas en pacientes que son fumadoras, ¿ya? En pacientes fumadoras pueden hacer que cese espontáneamente el periodo menstrual, ¿ya? Antes de la edad que le corresponde. Y pueden fallar los ovarios también, ¿ya? Entonces, estas dos condiciones, a pesar de que suenan igual, no tienen las mismas características, ¿ya? Una cosa es menopausia, perder completamente, ya la paciente ya no va a revertir. En cambio, la falla ovárica prematura sí tiene reversión o se puede manejar. Este es un cuadro de un estudio, del estudio Straub, ¿no? Que han hecho para poder estudiar todo este periodo de la transición a la menopausia, ¿no? O sea, en todo el periodo de la edad reproductiva, que va desde la edad reproductiva hasta la posmenopausia, en la cual lo han cualificado en estadios para poder diferenciar bien o poder situarnos en las diferentes etapas de la paciente, ¿ya? Entonces, en nuestro cuadro vamos a ver, vamos a poner la manito, que en Strauss ya a partir de la etapa -2 ya vamos a comenzar a tener síntomas de la transición hacia la menopausia. Dime, Rocío. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Bueno, continúo. Entonces, como estaba comentando, sí se me escucha, chicos, ¿no? Sí, doctora, Sí, se escucha. doctora. Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. listo. Entonces, este es un cuadro, como les estaba comentando, del estudio Strauss, ¿ya? Para fijarnos bien o poder ubicarnos en lo que cuando se estudia esta parte de la transición hacia la menopausia, ¿no? Se llama así, transición menopáusica, porque hay, no de frente, una paciente entra en menopausia, ¿no? Hay alteraciones que van yendo poco a poco, gradualmente, ¿no? Hasta que ya cesa definitivamente el periodo menstrual, ¿ya? Entonces, eso lo han querido ubicar bien acá. Este es un estudio que lo han hecho en muchas pacientes en varios países para poder ubicarnos bien y han encontrado algunas sintomatologías que sí, pues, no, nos van a ayudar a poder ubicarnos bien en el tiempo. Entonces, para nuestro tema, ¿no? En el estudio Strauss, en el estadio -2, ya van a comenzar a ver estos cambios en la transición a la menopausia, ¿no? Lo van a dividir en dos partes, en lo que es la transición temprana o tardía, ¿no? Que se va a conocer como la perimenopausia, ¿ya? Puede ser transición a la menopausia o perimenopausia. Acá la duración va a ser variable en lo que es la etapa temprana. Es por eso que no hay una edad definida en sí, ¿no? Para decir cuándo va a comenzar la menopausia. Hay síntomas que te pueden decir ya está cerca, ¿no? Como los bochornos, ¿no? Sobre todo eso, y las alteraciones del ciclo menstrual, pero no va a durar exactamente un tiempo definido, por eso lo han puesto como variable, ¿ya? En esta etapa temprana, los ciclos menstruales van a ser, se van a alterar, ya no van a durar los días que deben durar, a veces duran más de 7 días, los ciclos ya no vienen cada 28, 30 días, puede tener ciclos no consecutivos también, ¿no? Acá en la parte endocrinológica va a haber una alteración, ¿no? De las hormonas, sobre todo de la FSH, vamos a encontrar un aumento que puede ser de forma variable, pero también puede bajar y encontramos que estos pacientes todavía pueden ser fértiles, ¿no? Y se pueden embarazar, tienen picos ovulatorios. Acá todavía tenemos baja la hormona antimuleriana,
y la inhibina, que nos sirve para poder hacer el feedback negativo. ¿Ya? Entonces, todavía en esta etapa la paciente puede tener ciclos ovulatorios y embarazarse. Sintomatologías como no puede haber, pero es una de las alteraciones que se producen, es alteraciones del ciclo menstrual en la etapa temprana, ¿ya? Luego pasamos a la etapa tardía, ¿no? De esta perimenopausia. Esta sí tiene un tiempo que lo han estudiado, que dura entre 1 a 3 años aproximadamente, antes del cese de la menstruación, ¿no? Acá también va a haber alteraciones del ciclo menstrual. Acá ya se va a ver ciclos de amenorrea, es decir, paciente viene después de 2, 3 meses que le viene el periodo menstrual, ¿no? Y el sangrado durante el ciclo menstrual tal vez se acorta, no dura mucho, dura 2, 3 días, o dura de repente un día, y así está, ¿no? Pero acuérdense que para decir cese de menopausia no debe tener regla, ¿no? Durante un año. Entonces, estas pacientes todavía van a menstruar. Lo han definido que más o menos durante 3 años. Acá ya podemos medir la FSH y vamos a encontrar que los niveles de la FSH vamos a encontrar en más de 25 unidades internacionales por litro, es decir, están altas las concentraciones. Aunque todavía vamos a tener baja las hormonas de la antimuleriana y la hormona de la inhibina, que nos van a permitir todavía tener ciclos ovulatorios, es decir, todavía se van a formar estrógenos en los ovarios, no va a bloquear definitivamente nuestro eje, ¿ya? Acá ya vamos a encontrar que los recuentos en los folículos, en ambos casos, todavía los folículos van a estar bajos, ¿ya? Bajos, a diferencia de nuestra vida reproductiva temprana. Y acá, en esta etapa ya tardía, cuando ya hay alteraciones más marcadas en el ciclo menstrual, vamos a comenzar a presentar los bochornos, ¿ya? Los bochornos. Es decir, los bochornos van a empezar de 1 a 3 años antes de del cese de la menstruación, es decir, de la menopausia, ¿ya? Luego ya pasamos a los siguientes estadios, ¿no? Cuando ya hay un cese de la menstruación, y lo vamos a dividir en etapa postmenopausia. Acá en Strauss lo han dividido en etapa más 1, ¿no? Que lo van a más 1 y más 2. Y este más 1 lo han dividido en 3 para poder estudiarlo mejor en cuanto al tiempo, ¿ya? Para poder ver los cambios que va a haber también para poder dar el tratamiento. Entonces, una vez que cesa la menstruación, entramos en un estadio más 1, es decir, ya la paciente no va a haber regla, ¿no? Como se ve acá. Y este tiempo puede durar hasta 2 años después del cese de la menstruación. Acá ya no vamos a tener ciclos menstruales y nuestras hormonas pues van a estar alteradas, ¿ya? Van a estar alteradas. Acá todo va a estar muy bajo en los folículos centrales y los síntomas vasomotoros todavía son probables. Vamos a encontrar todavía los síntomas vasomotores hasta 2 años después del cese de la menstruación, ¿ya? Una vez que pasamos esta etapa temprana o esta etapa 1A y 1B, vamos a pasar a la etapa 1C, donde ya vamos a pasar más de 6 años, ya han pasado más de 6 años del cese de la menstruación, ¿ya? Acá ya los niveles de FSH, como ven, se van a estabilizar, ¿no? Ya no va a haber tanto aumento de la FSH, como que va a bajar, y los síntomas vasomotores disminuyen de por sí, ¿no? Van a disminuir. Ya la paciente ya no va a tener esos trastornos de bochornos, que es lo que le molesta mucho a la paciente. Luego de eso ya viene la etapa tardía, ¿no? Que es ya pasado los 6 años. Acá la paciente ya, la mayoría ya no va a tener alguna sintomatología en sí de trastornos vasomotores, pero sí, por la disminución estrogénica, van a comenzar a ver o tener problemas ya de resequedad, ¿no? Entonces, en esta etapa, ya pacientes mayores, pues, ¿no? 65, mayores de 60, 65 años, más o menos en promedio, según la escala, ya se van a quejar de problemas urogenitales. Es decir, la paciente va a decir, tengo resequedad vaginal, no puedo tener relaciones sexuales, tengo flujo amarillento, me arde al orinar, no puedo retener la orina, tengo distopia, producen siento sensación de bulto en vagina, ¿no? Comienzan las distopias genitales. ¿Por qué? Porque disminuye tanto el estrógeno a nivel de esa área genital, la mucosa se seca, ¿no? Que comienza a caerse todo, ¿ya? En por sí, así, en textual, ¿ya? Y acá se van a presentar mucho más los síntomas o atrofia y los síntomas
uroanogenitales, porque también afectan esa parte del ano, ¿ya? Entonces, este es un cuadro que es de resumen de todo el tema que vamos a ver el día de hoy, para que tengan en los tiempos, ya en los tiempos, cuánto dura cada cosa y poder orientar a nuestra paciente de que esto no va a durar para siempre, ¿no? Estos síntomas que son, que alteran la calidad de vida de la paciente no van a durar para siempre, y el tratamiento se tiene que enfocar en las etapas en donde los sofocos, que es lo que más molesta a estos pacientes, van a estar presentes, ¿ya? Esto es lo que se quiere resumir en este cuadro. Entonces, solamente como un recordaris, en nuestra etapa, las mujeres tenemos una cantidad de ovogonias, ¿no? O nacemos con una cantidad determinada de ovogonias que van a ir disminuyendo conforme pase nuestra vida reproductiva, ¿ya? Y estas, pues, no van a durar para siempre. Miren, en la etapa intrauterina, más o menos ha sido de las 22 semanas, vamos a tener hasta 6 millones de células germinativas que van a producir, ¿no?, en los ovarios estas ovogonias, ¿no? Al nacimiento de estas 6 millones, de estos 8 millones, se van a quedar hasta 2 millones, ¿no? Luego de eso, ya como no se van a los folículos en los niños, en los recién nacidos, los ovarios se tornan así como poliquísticos y comienzan a eclosionar hasta que disminuye de tamaño, y a eso de la pubertad ya estamos más o menos en un promedio de 380.000, ¿no? En la edad reproductiva. Entonces, van viendo que va disminuyendo, ¿ya? A partir de los 35 años promedio, ¿no?, estos bajan considerablemente. Es por eso que para poder conseguir un embarazo después de los 35 años es mucho más complicado, mucho más difícil. Mira, a partir de los 50 años ya no van a haber millones, van a haber cientos nada más. Y en la menopausia ya no vamos a tener ninguno, ¿no? No vamos a tener nada. Entonces, la mujer va a ovular aproximadamente 400 ovocitos durante todos sus años reproductivos, ¿ya? A diferencia del varón, ¿no?, que ellos sí pueden formar espermatozoides durante todos los días, 365 días, todo el año, ¿no? Hasta el cese de su vida, ¿no? O sea, en cualquier momento pueden tener descendencia. En cambio, la mujer tiene un tope, ¿no? Porque esta reserva ovárica se acaba, simplemente se acabó. ¿Ya? Entonces, más o menos en incidencia en ciclos ovulatorios en una mujer en edad reproductiva está el 90%. Antes, en nuestro periodo de perimenopausia, puede llegar hasta el 60%. Esto es importante porque las pacientes en esta etapa, a pesar de tener síntomas vasomotores, pueden salir embarazadas porque todavía tienen ciclos menstruales y en algunos de ellos ovulan. Miren, hasta 6 meses antes del cese de la menstruación pueden ovular hasta 5%. Yo he visto pacientes hasta de 52 años con gestación porque no se cuidaron diciendo que estaban ya con la menopausia, ¿ya? Entonces, es importante también la anticoncepción antes de en este periodo, porque para evitar embarazos no deseados. Obviamente ya cuando estamos en la menopausia no vamos a tener ciclos ovulatorios porque ya el cese ovárico ya no funcionan los ovarios. Esto es como un recordar, nada más. Vamos a saber, ¿no?, o tenemos que saber que la maduración folicular va a ser inducida o estimulada por la hipófisis, ¿no?, liberando la FSH y la LH, ¿no? Esto está inducida por eso. La FSH se va a unir a los receptores del ovocito y va a generar estradiol, ¿ya? En cambio, la LH se va a ir hacia la teca y lo que va a provocar o va a estimular es la producción de andrógenos y estrógenos, ¿ya? Entonces, y todo eso va a condicionar a que una paciente pueda tener un ciclo ovulatorio, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, más o menos en promedio, ¿no?, para decir que la paciente está entrando en una etapa de la perimenopausia, vamos a encontrar la FSH muy aumentada, ¿ya? Más que la LH, la FSH. Y podemos encontrar valores
que son mayores de 30 unidades, ¿no? Entonces, si encontramos a la paciente que está, o dosamos la perfil hormonal en esta etapa, la FSH nos va a condicionar y nos va a decir si esta paciente ya está entrando o por lo menos está cerca de la menopausia, ¿ya? Esto de acá es un cuadro donde nos muestra los valores de la FSH según la edad reproductiva, ¿no? O según el periodo en que estemos. En los niños siempre la FSH va a estar baja porque el estrógeno en este caso es lo que va a estar mucho más aumentado, y conforme va pasando o conforme va llegando hacia la menopausia, este estrógeno o este FSH va a comenzar a aumentar, ¿no? Hasta valores mayores de 30. Miren, la menopausia puede llegar hasta 25, como habíamos conversado al principio, ¿ya? Y obviamente acá el estrógeno va a estar disminuido, ¿ya? Porque es un feedback, o sea, hay una alteración ahí en el eje. Normalmente, ¿ya? Esto es normalmente, en pacientes menores de 40 años, vamos a tener producción o secreción de la hipófisis de FSH, ¿no? Esta FSH, como habíamos dicho, va a estimular a las células de la granulosa y se va a producir estrógeno y la inhibina, ¿no? La inhibina nos va a servir como nos va a producir como un feedback negativo, nos dice, ¿sabe qué? Ya tenemos demasiado estrógeno, ¿no? Para de producir, estamos bien. Y esto va a hacer que se desarrolle la parte del endometrio, ¿no? Va a hacer que el endometrio crezca y se produzca, pues, la regla o la menstruación, porque crece la capa basal, ¿no? Crece el endometrio, si no hay anidación o no hay embarazo, pues cae la capa y viene la menstruación. Entonces, esto es lo que pasa normalmente. ¿Qué pasa cuando los pacientes ya van aumentando la edad? ¿No? Cuando los pacientes ya van aumentando la edad, a partir de los 40, 50 años, esta secreción pulsátil de FSH, ¿no? Va a aumentar, o sea, aumenta, ¿no? Aumenta, ¿por qué? Porque como los folículos son menos, o los folículos en el ovario son menores, dicen o piensan que faltan, ¿no? Entonces va a generar estrógenos, estos estrógenos ya no van a estar tan elevados en la concentración, y acá la inhibina va a comenzar a disminuir. Por lo tanto, no va a haber ese feedback que diga a la FSH, sabes que para de producir porque todavía tengo, ¿no? Entonces, como que se va a bloquear un poco el eje ahí. La FSH va a seguir produciendo y abajo en el ovario no se va a producir más estrógeno, o sea, ya el estrógeno va a comenzar a disminuir. Y es por eso que va a haber periodos irregulares, ¿no? O sea, la capa basal del endometrio no se va a formar adecuadamente en algunos periodos y va a haber hemorragia y en algunos no, ¿ya? Es por eso que va a haber alteraciones en el ciclo menstrual. Y ya cuando se produce el cese o la menopausia en sí, vamos a encontrar que la FSH está muy, muy aumentada, va a haber menor folículos o casi nulos, no va a haber folículos, acá ya no se va a producir estrógeno, tampoco va a haber inhibina y por lo tanto no va a haber un desarrollo endometrial, ¿no? No va a haber, no va a haber regla. Entonces la inhibina es una pieza importante para poder bloquear acá, ¿no? Nuestro eje de la FSH. Entonces, ¿qué cambios se van a producir? Se van a disminuir los folículos del ovario, ¿no? Que va a terminar o que va a determinar la fertilidad. Va a aumentar la FSH, ¿no? A nivel de la hipófisis, y en el ovario va a disminuir tanto el estrógeno como la progesterona. Va a haber una disminución de la inhibina y obviamente acuérdense que en la teca va a producir también, aparte, ¿no? De estrógenos, la LH va a producir andrógenos, ¿no? Entonces no va a haber nadie que nos pare la producción de andrógenos, y por eso las pacientes, si ustedes se pueden percatar, cuando ya entran a la etapa de la posmenopausia, van a tener alteraciones de los por andrógenos, ¿no? Van a comenzar a tener alopecia, va a comenzar a haber hirsutismo en algunas pacientes, ¿no? Y la piel va a cambiar a diferencia de una mujer que tiene todavía, pues, estrógenos, ¿no? O sea, va a comenzar a adelgazar, igual como la del varón, ¿no? Muy bien, entonces, el ovario pues, va a continuar secretando andrógenos, como ya les había comentado, y también existe un estrógeno que se convierte a través del tejido periférico, que es la estrona, ¿no? A través de la androstenediona. Y por eso va a haber una relación, ¿no? Que es importante en esta etapa. Ya no va a haber mucho estradiol, sino va a haber mucho más estrona.
Entonces hay una relación estradiol-estrona menor de 1. En pacientes, y esto también es un factor protector, ¿no? Porque en pacientes que son gorditas, ¿no? Bien gorditas, los síntomas vasomotores no son tantos, a diferencia de las pacientes que son delgadas, porque tiene un factor de estrona todavía ahí que les puede proteger y puede disminuir un poco los síntomas vasomotores, ¿ya? Pero por otro lado, estas pacientes pueden tener, que tienen adiposidad aumentada, pueden tener otras alteraciones, ¿no? Como el aumento después de la menopausia, ¿no? Ya estamos hablando en la menopausia en sí, por este aumento de la estrona, el crecimiento irregular del endometrio y pueden tener sangrado postmenopáusico, ¿ya? Entonces no todo es 100% bien, ¿no? Entonces, por un lado las protegen de los sofocos, pero por otro lo pueden condicionar a un sangrado posterior, ¿ya? Entonces lo que vamos a sacar de esta diapositiva es que hay una relación estradiol-estrona menor de 1, ¿ya? Y lo recalco para que después no digan que no les dije para el examen. Entonces, este es un cuadrito, ¿ya? De resumen de toda la parte hormonal, donde vamos a ver que la inhibina, en nuestro caso, juega un factor importante para poder inhibir a la producción de FSH y con eso nos bloquea el eje, ¿no? Entonces, a medida que vamos aumentando nuestra edad, pacientes mayores de 40, 45 años, ¿no? La producción inhibida va a disminuir, lo que va a condicionar que la FSH siga aumentando y el estradiol va a disminuir, ¿no? Así sucesivamente, ya no hay inhibina, la FSH está fuera de control, ¿no? Obviamente el estradiol va a bajar mucho más. La FSH ya no va a haber producción de estradiol, ya cuando llegamos a la etapa de la menopausia, pero la FSH todavía está alta y acá va a comenzar a aumentar por la conversión de androstenediona a estrona, ¿ya? Va a aumentar la estrona. Y vamos a tener una relación estradiol-estrona menor de 1. Entonces, para tener solamente en cuenta, tenemos 3 tipos de estrógeno en la mujer, ¿no? El estradiol, la estrona y el estriol, ¿ya? Y el estriol es el que va a también disminuir a nivel urogenital a posterior. ¿Qué factores van a influir para que se produzca la menopausia? Normalmente es la herencia, ¿no? Es la herencia, la raza, el clima, pacientes que viven en altura, algunas veces adelanta la menopausia, ¿no? Factores socioeconómicos también, la obesidad, ¿no? La obesidad es importante, estamos viendo, ¿no? La condición de la estrona, puede retrasar un poco más la obesidad, tal vez el periodo de la menopausia, el hecho de que tenga la multiparidad, el uso de anticonceptivos orales, ¿no? El tabaco en sí puede adelantar la menopausia hasta 5 años, ¿ya? Entonces hay que aconsejar a estas pacientes que son fumadoras a dejar el tabaco, ¿ya? A dejar el tabaco. Pueden tener una insuficiencia ovárica también, ¿no? Ya hemos conversado de eso hace un rato. Entonces, todos estos cambios que se van a producir en la mujer, que son fisiológicos, ¿ya? Esto es una cosa, todas las mujeres vamos a pasar por esta etapa, no es que yo, algunas sí, otras no, todas. Esto es definitivamente fisiológico, es nuestro cese de la producción de hormonas. Se van a producir sintomatologías, ¿no? A nivel de todo nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, la mujer es hormonal, ¿ya? Vamos a depender de las hormonas. Entonces, una vez que cesan esta producción de hormonas de los estrógenos, van a haber cambios en todo nuestro cuerpo. Va a haber cambios de ánimo, disminución de la libido, vamos a comenzar a tener problemas cardiovasculares, se van a alterar las mamas, van a haber alteraciones en el sistema reproductor, ¿no? En el endometrio, va a causar cese de la menstruación. Ya con el pasar del tiempo vamos a comenzar a tener los problemas de atrofia vaginal o resequedad vaginal. Y otra condición importante es la alteración en el hueso, ¿no? El estrógeno es un factor protector, ¿no? Para la formación de osteoclastos, ¿no? Para la disminución de la formación de la reabsorción ósea, ¿no? Hace que se disminuya la reabsorción ósea. Por lo tanto, es un factor protector de la osteoporosis, ¿ya? Una vez que la paciente ya entra en etapa de la menopausia, sobre todo en posmenopausia, ¿no? Pasado ya más de 6 años, vamos a condicionar a esta paciente que ese hueso
va a comenzar a alterarse, ¿no? Se va a reabsorber mucho más y no se va a formar adecuadamente. Y eso va a condicionar que haya osteoporosis. Entonces vamos a dividir o vamos a estudiar cada parte, ¿no? Para poder hablar de cada uno. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, van a haber diferentes alteraciones, ¿no? La más importante, ¿no? O la que condiciona más a estas pacientes van a ser los síntomas vasomotores, ¿ya? Los síntomas vasomotores que van a comenzar, como bien lo hemos dicho en el cuadrito del stroke, ¿no? Pueden comenzar hasta 1 o 2 años antes del cese de la menstruación, ¿ya? Entonces, ya en la etapa tardía de la transición a la menopausia. Entonces, estos bochornos o sudoraciones alteran no solamente el día a día de la paciente, sino también su calidad de sueño, ¿no? El hecho de estar en un ambiente con las demás personas y que de pronto pues tenga estas alteraciones, ¿no? Se comienza a poner rubicunda, comienza a sudar, ¿no? Le puede durar de 1 a 2 minutos, luego comienza la parte del enfriamiento, no se pone diaforética, que todo en general puede durar hasta 3 minutos. Entonces, estos sofocos son la primera manifestación física de la disminución de la función ovárica, ¿no? Y es un signo de una inestabilidad vasomotora. Cuando ocurren durante el sueño, pues van a alterar el ciclo del sueño y van a despertar a la paciente en la madrugada y no va a poder dormir, ¿ya? Y estos, como ya les había comentado, van a comenzar antes de la menstruación, ¿ya? No, también puede tener cefalea, vamos a tener disminución de la libido, ¿no? Porque va por la misma resequedad vaginal también y por los cambios que va a tener en sí, no va a tener deseos de tener relaciones, ¿no? En algunos casos pueden tener pérdida de memoria y parestesias, o se pueden quejar de adormecimientos. Entonces, el principal, ¿no? El que se acompaña más o menos en una prevalencia entre 60 y 80% en esta etapa tardía de la transición a la menopausia, ¿no? Van a comenzar con esto, ¿no? Son episodios de calor, sudoración, se va a poner la parte de la cara toda roja, el pecho, el cuello, la espalda, ¿no? En un ambiente de repente, como estamos ahora, ¿no? Ahorita en Lima está haciendo frío, ¿no? Pero las pacientes están sudando, ¿no? Están en sudoración. Y luego viene la caída, ¿no? Después de pasar toda esa etapa toda rubicunda, viene la caída y comienzan a alterar comienzan a sudar, ¿no? Comienzan a sudar, se ponen diaforéticas y todo esto le puede durar, ya les he dicho, hasta de 3 a 5 minutos. Esto de acá está más disminuido, lo vuelvo a repetir, en pacientes que tienen tejido adiposo aumentado por la estrona, ¿no? Tiene como un factor protector, entre comillas. También las pacientes delgaditas, pues sí, estos síntomas van a ser se van a ver más, ¿ya? Entonces, estos sofocos se van a deber por la disminución de estrógenos, ¿no? Va a haber una alteración en la termorregulación hipotalámica y por lo tanto va a aumentar la perfusión digital, ¿no? Va a haber mucho más sudoración, ¿no? Las pacientes van a aumentar la temperatura cutánea, va a aumentar la noradrenalina, va a haber un aumento del cortisol, de la LH y la ACTH, y la paciente va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y estos sofocos, si nos dan en la madrugada, va a producir insomnio y van a alterar la calidad del sueño de la paciente, ¿ya? Entonces, este sueño, nosotros sabemos, ¿no? Que para llegar a un sueño profundo, tenemos que tener la fase latente del sueño, es decir, el tiempo que se requiere para poder conciliar el sueño, disminuida. En cambio, en estas pacientes se va a alargar esa condición. Entonces, cuando ya quieren entrar a un sueño profundo, no lo van a poder hacer y se despiertan, ¿no? Por este tema de los sofocos y no pueden dormir, ¿ya? Simplemente no pueden dormir y obviamente van a cambiar, pues, ¿no? Les va a cambiar el humor, las pacientes van a estar más alteradas, más irritantes, ¿no? ¿Por qué no? Porque si no descansas bien, pues en la mañana te levantas de mal humor, ¿no? Como cualquier persona. Pueden tener episodios de labilidad emocional, de llanto, que en algunos casos los pueden confundir hasta con depresión, ¿ya? Que es lo que vamos a ver
en la siguiente diapositiva, ¿no? También hay alteraciones por la disminución de los estrógenos. Esto es controversial en sí, ¿no? Porque no todas las pacientes que sufren menopausia o en la posmenopausia, esto se da más en la posmenopausia, pues van a sufrir de depresión, ¿ya? No siempre. Pero esto ya es una condición, si la paciente ya viene con una condición predispuesta de una depresión, ¿no? Ya sea leve, ¿no? Moderada, va a aumentar mucho más con la disminución estrogénica, ¿no? Y se va a ver mucho más los síntomas de la habilidad emocional, cambios de humor, ¿no? ¿Por qué? Porque van a disminuir, pues, en el plasma las beta-endorfinas, lipoproteínas, que van a condicionar que esa depresión aumente. Acá, por ejemplo, he puesto abajo un cuadrito, ¿no? De los factores que pueden predisponer a la depresión en esta etapa, ¿no? El descenso, los factores hormonales, pues obviamente el descenso del estradiol, va a aumentar la FSH, eso ya lo sabemos, ¿no? Y también va a aumentar la LH, pero acá más es la FSH, ¿no? Esto, como ya les había dicho, no es en todas las pacientes, tiene que ver una personalidad previa de eso, ¿no? También es una connotación ya cultural, ¿no? En diferentes países pueden, según la calidad de vida que lleve la paciente, y también se va a condicionar a que en esta etapa tal vez la mujer tenga ya problemas en la familia o en su entorno que puedan condicionar a que este problema pues aumente mucho más, ¿ya? Hay un estudio que han hecho de este tema, ¿no? En donde se han estudiado varios pacientes, ¿no? No recuerdo ahorita exactamente el autor del artículo, pero se ha visto que en pacientes de raza blanca, ¿no? Más que en las pacientes de raza negra, ha habido una condición para depresión, ¿no? Sobre todo en mujeres caucásicas, ¿no? Mayores de 60 años, pero con entorno familiar disfuncional, ¿no? Es decir, las pacientes tienen que tener una causa en sí de esto, ¿no? Están solas, algunos no han tenido hijos, ¿no? Se separan en esta etapa de su pareja y todo eso va a alterar y va a condicionar un cuadro depresivo. Entonces, no estoy diciendo que la menopausia nos va a dar depresión, estoy diciendo que el cese o la disminución de los estrógenos van a hacer que una condición previa que tenga la paciente, ¿no? Se pueda aumentar mucho más, ¿ya? Por eso es controversial este tema. Entonces, una vez pasado, ¿no? La etapa o las alteraciones en nuestro sistema nervioso central, otra alteración que vamos a ver, como han visto en el estadio Strauss, y lo primero que se presenta antes de los bochornos son las alteraciones del ciclo menstrual, ¿ya? En la etapa de transición temprana, vamos a tener alteraciones del ciclo, ya no van a haber, a pesar de que puedan haber ciclos todos los meses, ya no van a ser de manera regular, ¿no? Entonces, o no van a durar lo que deberían durar, o no van a venir el tiempo en que debería venir, que a la paciente le ha venido normal, o sea, ha tenido ciclos regulares y de pronto comenzamos con ciclos irregulares que duran menos, ¿ya? A veces en esta etapa no se dan cuenta porque todavía pues están reglando, pero no le toman en sí alguna alteración muy, muy marcada, ¿ya? Hasta que ya comienzan a pasar a la transición, a la etapa de transición tardía, donde ya van a haber ciclos de amenorrea, ¿no? Entonces, ¿qué alteraciones menstruales vamos a tener? Por los ciclos anovulatorios, porque la paciente no ovula, puede haber amenorrea o oligomenorrea, es decir, disminución del volumen del sangrado y aumento en los días, es decir, viene más de 35 días. Hipermenorrea es aumento del volumen del sangrado durante el ciclo menstrual, más de 120 mililitros por ciclo. Metrorragia, aumento en los días. Largo, aumento en los días, es decir, más de 8 días puede durar, ¿no? Y puede haber en estas pacientes que ya han pasado la menopausia, ya estamos en posmenopausia, por el aumento de la estrona, aumento del endometrio, ¿no? Hiperplasia endometrial. Y condiciona a un sangrado posmenopausia. Entonces, solamente para adelantar, porque esta clase la van a tener de lo que son hemorragias o alteraciones en el ciclo menstrual, para poder definir bien, ¿no? Se ha creado un acrónimo, ¿no? Que es el PALCOIN, para poder clasificar las anormalidades en sangrado, ¿ya? En las pacientes que no están embarazadas, obviamente.
¿ya? Entonces, acuérdense, el palm de la palma y el coin de la moneda, vamos a tener, en lo que es el palm, vamos a tener todas las causas orgánicas, es decir, que tienen una causa estructural. La P viene a ser de pólipos, la A de adenomiosis, la L de liomiomas, mimetosis uterina, y la M de malignidad, y acá también va la hiperplasia. ¿Ya? Dentro de los leiomiomas los han subdividido en los submucosos o otros, porque los submucosos son los miomas que van a producir mayor sangrado. ¿Ya? Entonces, en lo que es el palm, vamos a tener todas las causas orgánicas. Y en el COIN vamos a tener las causas que no tienen un fundamento estructural o no estructurales. Entonces, el COIN van a ser de problemas de coagulación, ¿no? El C, la O de causas o disfunciones ovulatorias, la E de problemas endometriales, y aquí me van a decir, doctora, ¿qué? ¿Hiperplasia endometrial? No, ¿no? Entonces, hay una alteración en la capa del endometrio porque falta un factor de coagulación que no hace que para el sangrado, ¿no? A pesar, o sea, normalmente, ¿qué pasa? Cuando la mujer viene con la menstruación, ¿no? Toda la capa basal del endometrio se va a descamar, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos unos vasos y tenemos nuestro perfil de coagulación adecuado que permiten que esos vasos que se han quedado, ¿no? Las arterias rectas, ¿no? Que llegan hacia la capa basal, se coagulen, ¿no? Y para no seguir sangrando. Imagínense si no seguiríamos sangrando todo el mes, ¿no? Entonces, esto es fisiológicamente y eso también, pero si tienen problemas de coagulopatías o problemas en el endometrio, es decir, que no hay una buena formación de los coágulos a ese nivel, pues vamos a seguir sangrando, ¿no? Entonces, a eso se debe la causa endometrial. Iatrogénicas, puede ser por alguna manipulación o después de una biopsia, una perforación, etcétera, que puede haber sangrado, y las que no están clasificadas porque no hay una causa en sí, ni una causa estructural ni no estructural para el sangrado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque las pacientes que van a tener alteraciones en el ciclo menstrual por la menopausia van a ser de causas anovulatorias o de causas por disfunción anovulatoria. Entonces, en el PALCOIN van a estar en la O de COIN. ¿Ya? Solamente es eso. Igual lo van a profundizar más en la clase. Es un tema bastante largo. ¿Ya? ¿Qué otras alteraciones vamos a encontrar, ¿no? En la masa corporal? Entonces, las pacientes, el tejido, no sé si se habrán percatado, ¿no? Que ya las pacientes que están entrando a la etapa de la posmenopausia se van a comenzar a hacer más flaquitas, la piel o la grasa del cuerpo va a comenzar a disminuir, se va a comenzar a regresionar conforme pasen los años, ¿no? Entonces, normalmente, no va a pasar eso, ¿no? Entonces, cuando ya se comienza a alterar los primeros meses del ciclo de la transición a la menopausia, esta grasa puede aumentar, ¿no? Puede aumentar el peso corporal, puede aumentar la grasa del cuerpo, puede aumentar, ¿no? Hasta que ya llegue a la disminución completa de los estrógenos y esto va a hacer que se atrofie, ¿no? Toda la parte del músculo, ¿no? Va a haber una desviación de los depósitos de grasa, ¿no? Es decir, sitios periféricos y se va hacia el abdomen, ¿no? Va a ver que las pacientes tienen más grasita en la parte abdominal, no todos, ¿no? Y la distribución de la grasa pasa de ginecoide a androide porque vamos a tener conversión por la endosterona, ¿ya? Entonces, vamos a tener más andrógenos en sangre y todo se va a convertir. Y van a aumentar los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Esto va a aumentar los factores de riesgo cardiovascular porque van a alterar nuestro perfil lipídico. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, estas pacientes se pueden, si son flaquitas, pueden tener tendencia a engordar en la primera etapa del ciclo de transición a la menopausia. Luego ya en la posmenopausia, la grasa todo disminuye y es por eso que también van a disminuir el volumen de las mamas porque todo se consume, ¿no? No en todas. ¿No? No en todas las pacientes. Hay algunas que sí mantienen su peso hasta que sean viejitas. La piel, ¿no? La piel también se nos va a alterar cuando disminuyen los estrógenos, ¿no? El estrógeno es un factor protector
para todo nuestro cuerpo, para toda la economía en la mujer. Entonces, la falta o la disminución de estrógeno va a hacer que esa piel que está bien hidratada se comience a disminuir, ¿no? Comience a disminuir las fibras de colágeno y se va a producir las arrugas, ¿no? Sobre todo la piel se hace más fina y se van a pronunciar mucho más las arrugas a nivel de los ojos, ¿no? Como ven en este caso. No solamente ahí, sino también en la región nasal, ¿no? Se van a marcar mucho más las líneas de expresión porque la piel pues va a estar ahí toda disminuida en su... y se van a poder ver más los vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos a nivel de la piel, no solamente en la cara, ¿no? Sino también en el resto de la economía del cuerpo. Va a haber trastornos ahí de la piel, de las uñas, ¿no? Las uñas también se van a tornar más quebradizas, por la influencia del estrógeno, ¿ya? El estrógeno va a influenciar en el grosor de la piel, ¿ya? Como se le había dicho, va a ser más delgada, menos elástica y se va a producir más abrasión, es decir, como esa piel está tan delgada, ¿no? Se puede abrir fácilmente, se puede erosionar, ¿ya? Y por aumento de la testosterona libre va a comenzar a ver lo que es el vello facial, ¿no? Va a comenzar a aumentar el vello facial y también va a hacer que se caiga más el cabello, ¿ya? Por el aumento, porque en los varones puede tener este cuadro de lo que son alopecias, ¿ya? Por el aumento de los estrógenos, de la disminución de los estrógenos. Y las uñas van a volverse mucho más delgadas, se van a quebrar, y esto de acá se puede ayudar si tiene mucha alteración ya en el tratamiento con terapia hormonal, ¿ya? Lo que también es importante ver, ¿no? Es qué pasa. Ya hemos visto que después de 6 años, ¿no? Ya de transición a la menopausia, ya estamos en la posmenopausia, ya las pacientes se van a quejar de alteraciones en el tracto genital, ¿ya? Deficiencia de estrógeno, todo se va como la piel también se adelgaza, también se adelgaza la mucosa vaginal, ¿no? Se atrofia, ¿no? Se atrofia el epitelio de la vagina. Y esta atrofia en el epitelio de la vagina, miren, esta es una mucosa normal en una paciente en edad fértil, ¿no? Miren el tamaño de la mucosa, se ve muy claramente, ¿no? La parte superficial, ¿no? Y el tracto, miren, acá ya se ve que está bien gruesita. En cambio, en una paciente en edad postmenopausia, miren, se aplana completamente, ¿no? Está casi a la mitad de lo que es normalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando la piel, o se atrofia la vagina? Pues la paciente uno de los principales síntomas va a ser el prurito, ¿ya? Va a tener prurito o ardor vaginal, porque se abre la piel de la vagina y per erosiones, ¿no? De que también se va a quejar la paciente de dispareunia. Dispareunia es dolor con las relaciones sexuales, va a tener dolor, puede tener sangrado durante la relación sexual, porque por la fricción se puede romper ese epitelio de la vagina y pues va a tener mucho dolor y puede ocasionar sangrado. No solamente va a afectar la parte de la vagina, sino en general todo el tracto o todo el sistema reproductivo, porque como va a disminuir las fibras de colágeno, y estas fibras de colágeno nos sirven para tener una buena tensión en la parte de los ligamentos, van a comenzar a aparecer los prolaxos, ¿no? Los prolaxos genitales. Como va a disminuir el colágeno a nivel de los ligamentos, y nuestros ligamentos de sostén más importantes son el útero sacro y los cardinales, van a producir prolaxo de órganos pélvicos, ¿ya? También va a disminuir la fascia endopélvica, ¿no? La parte porque se adelgaza la vagina, y vamos a producir, o la paciente va a comenzar a tener, pues, cistocele, rectocele, incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en el trígono vaginal, pues la paciente va a tener problemas de disuria por la misma resequedad, va a levantarse a orinar a cada rato porque va a condicionar esa resequedad que retraiga un poco la uretra, y la paciente puede tener infecciones urinarias recurrentes. Ya eso va a ir nuestro tratamiento. Entonces, en general, la disminución de estrógenos, ¿no? Va a afectar todo nuestro organismo, toda la parte del reproductora o nuestro ecosistema en sí, ¿no? Esta disminución de estrógenos va a aumentar, como ya les había comentado, el riesgo de infecciones urinarias o de infecciones vaginales también, por las erosiones que se producen tanto en la vagina
esta uretra se retrae porque como la vagina jala por la retracción, la uretra va a estar mucho más expuesta, ¿no? Más de lo normal. Y si la paciente no tiene una buena higiene, una higiene adecuada, pues va a tener infecciones urinarias recurrentes, sobre todo si tiene distopia o prolaxo, ¿no? Se puede prolaxar la uretra y la paciente pues va a tener estos problemas, por los que vienen a la consulta ya en la etapa en que están postmenopausia, ¿no? Estamos hablando ya en postmenopausia. Lo que también es importante y a lo que va a ir nuestro tratamiento encaminado es a disminuir los efectos óseos, ¿no? De la menopausia. Como ya les había comentado, este estrógeno es un factor protector para que no se reabsorba el hueso, ¿no? De todas maneras, la menopausia no va a alterar la formación, pero sí va a alterar la reabsorción, ¿no? La reabsorción va a estar mucho más acelerada, que pasa a la formación, y es por eso que se producen ya, no, de frente a la paciente no hay osteoporosis, ¿no? Comienza con osteopenia leve, moderada, severa, y luego va a la osteoporosis con riesgo de fractura. Y eso se ve ya en pacientes que ya pasaron la menopausia. Entonces, dentro de las alteraciones fisiológicas, ¿qué va a pasar? ¿No? Este es un trastorno que no tiene síntomas, ¿no? La osteoporosis no tiene síntomas, la densidad ósea va a ir disminuyendo, ¿no? De 1 a 2% durante los primeros 10 años, ¿no? El trastorno de la transición a la menopausia. Ya el climaterio, miren, es responsable casi hasta un 50% del total de toda la masa ósea. Es mayor en el hueso trabecular, es decir, en la columna y en las porciones del radio, es por eso que se ven más fracturas, ¿no? En esa zona, que en la cortical, que es el fémur, ¿no? Doctora, Diga, ¿sí? ¿No se me disculpe, escucha? ¿qué es climaterio? El climaterio viene a ser todo el ciclo, ¿no? Desde el inicio de la perimenopausia hasta la posmenopausia. Todo eso es climaterio. ¿Sí me dejo entender? Es todo el ciclo en sí, todo el cambio en la vida, O sea, comienza todo el desde periodo. antes de la menstruación y después de la menstruación, o sea, con la menopausia. Claro, ya pasando el periodo reproductivo, el climaterio viene a ser desde los primeros cambios de la perimenopausia, ¿no? Desde la perimenopausia pasa la pasamos a la menopausia en sí y los primeros años de la posmenopausia. Eso es el climaterio, todo ese ciclo. Desde antes de la menopausia hasta después de la menopausia. Así es todo Sí, el ciclo, todo el ciclo. sí, doctora. Muy bien, entonces, ¿en qué me quedé? Bueno, entonces acá les estaba comentando que es mucho mayor la reabsorción en el hueso trabecular, es decir, en la columna y en el radio, a diferencia que en el cortical, que es en el fémur, ¿ya? Y esta disminución estrogénica va a aumentar la reabsorción, ¿no? Ósea, como les estaba comentando, pero sin cambiar la formación, o sea, se va a formar, ¿no? Se va a formar hueso, pero como se reabsorbe tanto, va a ser que va a sobrepasar eso y ahí, por eso hay riesgo de fractura. Entonces, en la osteoporosis este hueso va a aumentar, su densidad va a aumentar progresivamente más o menos entre los 30 a 35 años, ¿no? El 90% va a ocurrir a los 20 años y hay un periodo de equilibrio, ¿no? De más o menos 10 años entre los 35 hasta los 50 años antes de la menopausia, ¿no? Y luego de la menopausia ya se va a producir la pérdida de la masa ósea, ¿ya? Entonces va a haber más reabsorción y va a sobrepasar la formación de hueso. Eso es fisiológico, ¿ya? Entonces, va a haber en esta pérdida de masa ósea dos fases. Una fase acelerada, que es los primeros 5 años de la menopausia, ¿no? Entonces estamos hablando de cuando ya hay cese de menstruación, y luego hasta 2% anual. Es por eso que estas pacientes que ya pasaron la menopausia y están en los primeros estadios, o en estadios TRAU más uno, ¿no? Hay que hacer examen de citometría ósea para ver si no hay alteración en el hueso. Y luego va a pasar en la fase lenta, que va a ser tanto en hombres como en mujeres, que va a haber una disminución ósea de más o menos de 0.3 a 0.5% anual, ¿ya? Esto es fisiológico. Entre los 60 y 65 años
mira, se ha perdido, ¿no? Normalmente unos 35% del hueso compacto y 50% del hueso trabecular. Es por eso que hay más riesgo de fractura en esa zona, ¿no? Sobre todo en el radio. Factores de riesgo, además de la menopausia, son la edad, ¿no? El sexo femenino, la raza blanca, también es un factor de herencia, de repente disminuye la ingesta de calcio, el aumento del tabaco, del alcohol, ¿no? Si tienen o son consumidoras de corticoides, también va a aumentar, pues, el riesgo de tener osteoporosis, el sedentarismo, pacientes con insuficiencia renal crónica o que tienen inmovilización prolongada, pues asociando a la menopausia pueden alterar o pueden condicionar que tengan más riesgos de fractura. Ay, perdón. Se me fue uno. Ya. Entonces, en la parte del climaterio en sí, ¿no? En la osteoporosis vamos a tener una disminución en la acumulación del hueso, va a haber aumento en la pérdida de la masa ósea, va a haber un incremento, por la menopausia, va a haber un incremento ya de los osteoclastos, ¿no? Por la deficiencia estrogénica, va a haber una disminución de los osteoblastos y la tasa de reabsorción va a exceder a la formación ósea, ¿ya? Esto es lo más importante, esta parte de acá, ¿ya? Que esto es en la parte fisiológica. No es que se deja de formar hueso, simplemente que se reabsorbe mucho más, ¿ya? Y ahí va a ir nuestro tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos para poder ver si hay una alteración en estas zonas? Hacemos una densitometría ósea, ¿ya? La densitometría ósea es un estudio que nos va a permitir evaluar, ¿no? A través de rayos X las vértebras, ¿no? Sobre todo de la columna lumbar, que es lo que se mide, el radio y el cuello femoral, ¿ya? Entonces, acá, como ya hemos conversado hace un ratito, en el hueso trabecular, es menos denso que el hueso cortical, ¿no? Es por eso que es más frecuente que fracturas en el hueso trabecular, en la columna, en el brazo, ¿no? Que en la cabeza de fémur. Y tienen una tasa de remodelación ósea más rápida, ¿ya? Por lo tanto, la pérdida ósea rápida es temprana, se puede ver en ese sitio, ¿no? Sobre todo en la columna y en el brazo. El hueso cortical es más denso y más compacto y constituye más del 80% del esqueleto, felizmente, si no, imagínense. Y el trocánter mayor y el cuello femoral contienen hueso cortical y también una parte del hueso trabecular, que son ideales para poder tener o podemos predecir riesgos de fractura, sobre todo en pacientes mayores, ¿ya? Y por eso es el estudio en esa zona. Entonces, acá les estoy presentando una densitometría ósea, ¿ya? La densitometría ósea nos va a ver la densidad, como su mismo nombre lo dice, la densidad de la mineral ósea del hueso, ¿no? Densitometría, densidad mineral ósea. Entonces, para poder decir que esta paciente no está o es un hueso normal, debe estar entre valores hasta 1, ¿ya? Hasta 1, en el test score, debe estar en valor normal, ¿no? Que hasta 1. Entonces, como ven acá, a diferencia del otro, ¿no? Vamos a ver que este hueso que está ya con alteración, acá en este caso la paciente tiene osteopenia, no llega a osteoporosis porque el test score no es mayor de menos 2.5, ¿no? Está entre 1 y 2.4 para decir que es osteopenia. Vamos a ver que la calidad del hueso ha cambiado, ¿no? Este hueso se ha alterado, ya no se ve tan radiolúcido como en la foto anterior, ¿no? Que es un hueso normal, ¿no? Está perdiendo, pero no llega, ¿no? Todavía a verse un riesgo de osteoporosis, ¿no? Entonces, en el caso de esta paciente que tiene osteopenia, ¿no? El tratamiento va a ser con calcio y vitamina D. No se da todavía fijador de calcio porque no ha llegado a osteoporosis, ¿ya? En cambio, miren esta foto, es una columna, no es la columna normal, la primera es normal, ¿no? Es una foto normal y en la siguiente ya es una paciente que tiene osteoporosis. Miren acá, su test score está en menos de 2.6, ¿no? Entonces esta paciente en la normal hasta 1.2 llega el test score normal, ya esto es normal. Van a ver, miren, la diferencia entre uno y otro es muy clara, ¿no? La densidad ósea está disminuida en esta foto de abajo, que tiene osteoporosis, ha disminuido también la masa ósea, ¿no? ¿Se ven?
y que la columna está mucho más delgada, la radiolucidez está disminuida, ¿no? Y es por eso que tiene riesgo de fractura. Ya con menos de menos 2.6 de test score, ya esta paciente tiene riesgo de fractura de columna. Y acá, además de dar calcio más vitamina D, ya se le da fijador de calcio, ¿ya? Si el riesgo es mucho mayor, es decir, encontramos, por ejemplo, un test score de menos 3, hay que dar otro tipo de tratamiento porque estas pacientes pueden tener fractura de columna. Y así vemos también en fractura en hueso de radio, ¿no? Y en la cabeza de fémur, ¿ya? Entonces, ¿por qué creen que a veces las pacientes mayores, ¿no? Sí tienen una caída que no es tan grave y terminan fracturándose en la muñeca, ¿no? Por esto, porque ya ha disminuido tanto la densidad del hueso. Mira, acá, por ejemplo, les voy a mostrar una figura, cómo se ve el cambio. Este es una figura como que en 3D para poder definirlo bien. Miren cómo ha disminuido la densidad del hueso. Este es un hueso normal, ¿no? Que se ven, este es un hueso en la parte trabecular, no estamos viendo el hueso trabecular, cómo se ve la diferencia, ¿no? Disminuye el tamaño, disminuye la calidad del hueso en sí, porque se ven como si fueran como unos hoyos, ¿no? Como si no se hubiera formado bien, disminuye la calidad del hueso y se vuelve como una esponjita. Y es por eso que el riesgo de fractura aumenta. Este hueso es osteoporosis, ¿no? Acá estamos mostrando osteoporosis. Osteoporosis en el hueso trabecular. Así se ve la osteoporosis. La osteopenia no se vería tan marcado así, ¿no? Menos. Dependiendo de qué estadio esté también. Entonces, hacia eso va nuestra terapia, ¿ya? ¿Qué es lo que le vamos a dar? La terapia de reemplazo hormonal se va a ir objetivada a diferentes cosas, ¿no? En los síntomas vasomotores y el riesgo de osteoporosis. Para eso damos terapia de reemplazo hormonal, y eso es lo que tenemos que saber, ¿no? No a todas las pacientes se le da terapia de reemplazo hormonal. No porque entré en menopausia tengo que recibir terapia de reemplazo hormonal, no. Se da terapia hormonal por el riesgo, ¿ya? Entonces, si tenemos riesgo de osteoporosis, la terapia de reemplazo hormonal es eficaz para prevenir y tratar esta pérdida de masa ósea, ¿no? Y es la principal razón por la que tenemos que utilizarlo a veces a largo tiempo, ¿ya? Esta se va a asociar, la terapia de reemplazo hormonal, hasta con una disminución del 50% del riesgo de fractura, y también va a aumentar la reabsorción del calcio que le estamos dando a la paciente, ¿ya? Y tiene un efecto directo sobre los osteoblastos, o sea, la formación, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de tratamiento en lo que es la osteoporosis. Aparte, si no podemos darle pues calcio, de repente ya nos quedamos bajos, ¿no? Podemos darle los bisfosfonatos, ¿no? Que van a inhibir la acción de los osteoclastos para la reabsorción de los óseos, ¿no? El que más damos es pues damos el alendronato o el ivandronato, cualquiera de los dos, ¿no? Que los tenemos más acá en el país. Entonces se le da su calcio y se le da un fijador, ¿no? El fijador vendría a ser el ivandronato. Si es que el riesgo de fractura es mucho mayor y estas pacientes tal vez no les va bien, ya han tenido 6, 7, 8 meses de tratamiento con esto, y vemos que la densitometría ósea no mejora, no mejora la calidad del hueso, se le puede dar un SERM, ¿no? Que son los receptores selectivos de estrógeno, o moduladores de receptores selectivos de estrógeno, que es el raloxifeno. Estos también van a inhibir la reabsorción del hueso, pero va mucho más, o sea, va a aumentar más la masa ósea, ¿no? En el tiempo, pero hay que tener mucho cuidado con el tiempo prolongado de este ser, porque afecta también el endometrio y puede hacer que crezca de manera irregular y producir una hiperplasia o un cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, estos SERM, en este caso el raloxifeno, para tenerlo de ejemplo, se puede utilizar, pero con mucho cuidado, ¿ya? Con mucho cuidado, porque puede producir, en este caso, la hiperplasia y condicionar a la paciente a un sangrado, ¿ya? A un sangrado vaginal en la posmenopausia. Como siempre, el beneficio va a sobrepasar ¿no?
hay que ver qué le va a mejorar al paciente, ¿no? Si nos va bien con nuestro calcio con fijador, con el unibandronato, seguimos con eso. Pero si la paciente ya tiene mucho riesgo de fractura, es mejor darle por un tiempo, ¿no? Controlando bien el endometrio, por unos 2, 3 meses y pasamos a lo otro nuevamente, ¿no? Eso ya se ve, cada paciente es diferente en el tratamiento, ¿no? No a todas les va a ir igual. Entonces, nosotros tratamos pacientes, no enfermedades. Paciente que viene, se le hace su estudio de en lo que es el cuadro, en lo que es menopausia, ¿no? Se le da tratamiento para esa paciente en sí, ¿ya? No es que todo va a funcionar igual para todos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Que también va a ser un factor protector, ¿no? Los de los estrógenos, los efectos cardiovasculares, ¿no? Los estrógenos van a hacer que disminuya el problema cardiovascular en las mujeres, ¿no? Entonces, siempre hay una incidencia de que los problemas cardiovasculares es mayor en los hombres, a pesar de que disminuye el estrógeno, estamos en menopausia, igual los hombres nos siguen ganando en los problemas cardiovasculares, ¿ya? Obviamente no se van a igualar a cuando estamos en la menopausia, ¿no? Pero tiende a la alza, ¿ya? ¿Por qué? Porque este efecto protector del estrógeno va a ayudar, ¿no? A nivel cardiovascular a todo el metabolismo de los lípidos y los glúcidos, ¿no? Entonces van a aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, va a disminuir el LDL, va a incrementar el catabolismo, o sea, para que no se produzca el LDL, van a reducir el contenido de colesterol, van a bajar las lipoproteínas, van a disminuir la formación de células esponjosas para disminuir las placas ateromatosas, ¿no? Y en la parte glúcida va a incrementar la velocidad de eliminación de la glucosa y va a mejorar la sensibilidad de la insulina. Entonces, para nosotros el estrógeno es un factor muy importante, ¿no? El estrógeno. Si por A o B tenemos familiares o tendencia con diabetes, ¿no? O algunas otras alteraciones, pues estas pacientes van a tener, pueden en la menopausia tener problemas de diabetes, ¿no? Porque no va a disminuir el factor protector y se da a veces, ¿no? Entonces, ¿en qué otra más nos va a ayudar los estrógenos? En la pared vascular, ¿no? Va a inhibir la proliferación de la íntima de los vasos, se va a engrosar la capa media, ¿no? Va a haber una limitada respuesta de inflamación endotelial, no va a formar la placa. En la parte de la coagulación va a disminuir la agregación plaquetaria, todo es para disminuir las placas ateromatosas, ¿ya? Y otro que también es importante, que es aumenta el óxido nítrico, es decir, para la vasodilatación, no se va a haber vasoconstricción, bloquea los canales de calcio y tiene efecto antioxidante. Entonces, como ven, para las mujeres esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, una vez que ya viene la menopausia, en sí el climaterio, que viene a ser el todo en total, va a aumentar ya el colesterol, ¿no? Ya no va a haber ese efecto protector, vamos a tener aumento del colesterol total, a predominio del colesterol malo, que es el LDL, y también van a aumentar los triglicéridos, y estas pacientes van a tener pues esas alteraciones. No es que aparezca ni bien comiencen los cambios, sino ya en una etapa tardía, ¿no? En una etapa tardía. Va a haber aumento o aparición de hipertensión arterial en pacientes que no han tenido, ¿no? Va a haber mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, pero que no vamos a sobrepasar a la incidencia en varones, y también va a aumentar el riesgo de muerte por eso. ¿Ya? Entonces, por la disminución estrogénica, ¿ya? Este cuadrito lo van a tener que estudiar, lo van a tener que memorizar, aumenta el LDL, ¿no? Va a acumularse en la íntima arterial, ¿no? Acuérdense que va a formar la placa ateromatosa, se va a formar los macrófagos y todo eso va a producir una adhesión, ¿no? En la adhesión plaquetaria y va a haber una proliferación celular, lo que va a hacer que se forme la placa, ¿ya? Esto es lo que al final se va a producir, lo que no teníamos al inicio. Entonces, en conclusión, ¿no? Entonces, los estrógenos nos van a servir para proteger todo nuestro ecosistema, ¿no? Cerebro, huesos, la parte de disminución de la depresión, ¿no? Las mamas, en la parte mamaria, en el sistema urogenital, nos va a ayudar, ¿no? Entonces, el estrógeno pues va a ayudarnos para que se forme el hueso, disminuye la resorción ósea. En las mamas las van a tener
no va a disminuir la grasa de la mama y por eso la mama va a estar todavía como que en su sitio, por decirlo así, ¿ya? Y no va a, han visto que las pacientes que ya entran en una etapa de posmenopausia van a tener caída por la disminución del colágeno de los ligamentos de Cooper, ¿no? Van a tener caída de la mama y va a disminuir la grasa y la mama se vuelve más pequeña, ¿ya? Eso va a alterar. Y también van a producir los cambios en lo que se produce como una mastopatía fibroquística, ¿no? Como esa mama se va, esa grasa se comienza a abrir, se van a formar como globitos de agua en el medio y las pacientes pueden tener mastodinia también, ¿ya? Dolor en las mamas. No siempre, no todas, pero algunas sí pueden condicionar, sobre todo aquellas que tienen mamas grandes. Y ya en la parte, pues, genitourinaria, ¿no? Nos va a ayudar a que no haya resequedad vaginal, ¿no? No hay alteración en la calidad del moco, de la vagina, como si fuera pues, una paciente en una todavía en edad reproductiva normal, ¿no? Entonces el estrógeno es un factor protector para todo nuestro sistema, para toda la mujer. Entonces, como bien dicen algunos, las mujeres somos hormonales, ¿ya? Entonces nuestra terapia de reemplazo hormonal va a ir dirigido, entonces, en la etapa de la posmenopausia o en la menopausia, para esos problemas que pueden condicionar riesgos en la mujer, ¿ya? Entonces, no a todas se les va a dar terapia de reemplazo hormonal. Por eso tenemos que decidir a quiénes darle y a quiénes no, ¿ya? ¿A quién les vamos a dar terapia de reemplazo hormonal? A las pacientes que están sintomáticas, ¿no? Que tienen síntomas motores, o sea, perdón, geniturinarios, ¿no? Que tienen resequedad vaginal, que tienen pues problemas de dispareunia, ¿no? O las pacientes que han tenido menopausia quirúrgica que son jóvenes, ¿no? Menos de los 40 años, que tienen insuficiencia ovárica precoz, en ellas también se les debe dar terapia de reemplazo hormonal, atrofia urogenital y en los que tienen riesgo elevado de osteoporosis, ¿no? Sobre todo a estas nos vamos a ir, ¿no? A estas pacientes. ¿Y en quiénes no les vamos a dar? Obviamente a las pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Si no tienes síntomas, ¿para qué te voy a dar terapia? Si no lo necesitas. En aquellas que hemos encontrado de repente alguna sangrado genital que no está diagnosticado, no deberíamos dar terapia de reemplazo hormonal. En los tumores que son dependientes de estrógeno, ¿no? También no se les debería dar. En pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboflebitis, que tienen problemas de enfermedades cardiovasculares, en las que ya son mayores, ¿no? De 60 años o que su última regla fue pues más de 10 años, ¿no? Ya están en etapa de posmenopausia, no deberían recibir terapia a menos que tengan alguna sintomatología que ya les he nombrado en la anterior. Contraindicaciones sí hay, ¿no? Absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, obviamente el embarazo, ¿no? No se debe terapia de reemplazo hormonal si están embarazadas. En las hemorragias, para otra vez comentarlos, que no se diagnostica, cáncer de mama conocido o sospechado, y hay un cáncer o tumor dependiente de estrógeno que es conocido o sospechado. Y relativas, si tiene historia o antecedente de cáncer de mama, la paciente o familiar, si tienen historia de enfermedades trombomolíticas y si tienen disfunción hepática grave. Ya esas son relativas, se puede manejar. Efectos colaterales de esta terapia de reemplazo hormonal sí pueden haber, ¿no? Puede haber sangrado vaginal, puede haber dolor en las mamas, que es mastodinia, puede haber congestión pélvica, o sea, dolor pélvico, va a cambiar los estados de ánimo y puede aumentar el peso en las pacientes. El tratamiento de elección. ¿Cómo definir qué tratamiento le vamos a dar a nuestra paciente? ¿Ya? Entonces, en aquellas que no toleran la vía oral, se les puede dar la vía transdérmica, ¿no? Pero hay casos importantes en que deberíamos darle a las pacientes vía oral, ¿no? Sobre todo en las que, porque nos va a mejorar mucho más esta condición, ¿no? En las pacientes que tienen hipercolesterolemia, que tienen el HDL muy bajo o alergias cutáneas, preferimos la vía oral. Y si es que la paciente tiene hipertrigliceridemia, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes o de repente insuficiencia renal o intolerancia digestiva, pues preferimos la vía transdérmica. De eso va a depender.
La tibolona, ¿no? ¿Qué vamos a elegir en lo que es nuestra terapia de reemplazo hormonal? Tenemos varias, ¿no? De varios tipos, pero una de las que más se utiliza, porque tiene un efecto más inocuo a nivel de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y cáncer de mama, viene a ser la tibolona, ¿ya? La tibolona es un regulador selectivo de la actividad estrogénica. Esta va a tener una acción en lo que es el alivio de los síntomas vasomotores y también de los síntomas de genitourinarios, ¿no? Entonces, es en pastillas, ¿no? La tibolona se toma vía oral, ¿no? Va a ayudar también en la parte, de la progesterona o para poder prevenir la proliferación del endometrio, es decir, no va a hacer que crezca el endometrio, a diferencia del estrógeno solo. Y también tiene un efecto andrógeno que mejora la libido. Entonces, como ven, es completo, ¿no? Y está aprobada también para la prevención de la osteoporosis en pacientes que ya tienen más de un año de su último periodo menstrual. Entonces, la tibolona es una de las que más se utiliza para en la terapia de reemplazo hormonal porque es como que más completo y tiene de todo. ¿Cómo se utiliza? ¿No? Se da las pastillas, pero hay que hacer primero un tamizaje. Entonces, para poder nosotros utilizar cualquier terapia de reemplazo hormonal, la paciente tiene que pasar por estudio previo, ¿no? Es decir, se le saca una mamografía, ecografía de mamas, ecografía transvaginal para ver cómo está el útero y los ovarios, se le saca Papa Nicolau y se le saca perfil hormonal, perfil lipídico, ¿no? Perfil hepático, para poder ver si tiene una condición adecuada, ¿no? Si pasa todo eso, podemos utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Si no, no, porque tenemos que buscar alguna de las contraindicaciones, ¿ya? Entonces, la tibolona, como les había comentado, es una buena opción, ¿no? En el tratamiento. Y esta de acá, ha habido estudios que hace poco lo han sacado, que no debería ser por un tiempo prolongado. ¿Hasta cuánto dar o hasta qué etapa dar este tratamiento? ¿Ya? Se ha definido más o menos que se debe dar la terapia de reemplazo hormonal o se puede alargar hasta 3 a 4 años después del cese de la menstruación, porque después ya no va a haber sintomatología mayor, ¿no? O se le saca paulatinamente para ver cómo va mejorando y ya solamente se le da la terapia al problema genitourinario, que es lo que va a quedar sí para siempre, ¿no? Este sí va a quedar, ¿ya? Pero los problemas vasomotores, que es lo que se da al principio, nos puede ayudar la tibolona, ¿ya? Esa es una de las terapias que se puede utilizar, ¿ya? Viene de 2.5 microgramos y se le da una diaria a la paciente. Luego, en la terapia de reemplazo hormonal, ya esa es una de las que se puede utilizar, también podemos utilizar estrógenos y progestágenos, ¿no? O progestágenos solos. ¿En qué pacientes no se les debe dar o se les debe agregar progesterona en la terapia de reemplazo hormonal para prevenir la hiperplasia? ¿No? Entonces, en pacientes que no tienen útero, sí se puede utilizar estrógenos solos. Pero en las pacientes que tienen útero, hay que contrarrestarlo con un progestágeno porque la progesterona va a disminuir el grosor del endometrio, ¿no? Pero hay casos en que, a pesar de que la paciente no tiene útero, se le puede dar terapia con progestágenos para disminuir algunos de sus efectos, ¿no? Sobre todo en estos 4. En los pacientes que tienen asociado a la menopausia endometriosis y tienen dolor pélvico crónico por eso. En pacientes con cuadro de epilepsia, ¿no? Que tienen también hipertrigliceridemia y migraña. Les va a ayudar la contraposición de la progesterona, ¿ya? Entonces, esto de acá es para un examen. Tratamiento local. Tratamiento local es solamente para los síntomas genitourinarios, ¿no? Entonces, la paciente viene por resequedad vaginal y el tratamiento va a ser local, ¿no? Entonces, como viste, la tibolona tiene un efecto sistémico que también va a esta parte, pero el tratamiento local también le va a ayudar, ¿ya? Si tiene una mala respuesta al tratamiento local, se le da el tratamiento sistémico. ¿Qué utilizamos en el tratamiento local? En el tratamiento local vamos a utilizar el estriol, ¿no? Que es el más frecuente o el que más utilizamos, ¿no? Porque va a aumentar
la lubricación a nivel de esa zona, ¿no? De la zona genital, de la zona vaginal, va a mejorar el pH de la vagina, va a mejorar la elasticidad, aumentar el colágeno y va a prevenir las incontinencias urinarias. Es el que más tenemos a la mano para poder utilizarlo, ¿no? Luego tenemos el Polmestiren, que también es un estradiol 3-propil, ¿no? 17-betil dieter, que también nos va a ayudar, no es estriol, es diferente, es otro tipo de estradiol, ¿no? Es análogo al estriol, pero también ejerce un efecto antiatrópico, ¿ya? En la mucosa exocervical y vaginal. Va a actuar localmente, ¿no? In situ, sin necesidad de que se metabolice, ¿no? Y no va a cruzar la barrera epitelio-vaginal, a diferencia del estriol, que sí lo puede hacer, ¿ya? Y la prasterona, que es la deriva de pentosterona, no es muy común utilizarla acá en el Perú, no hay, ¿ya? También va a disminuir la formación de células parabasales, va a aumentar las células superficiales, va a disminuir el pH de la vagina, para disminuir las infecciones, sobre todo en la vaginitis aeróbica que se da en estos pacientes, y mejora los síntomas, ¿no? De la disminución de la elasticidad vaginal, ¿ya? Entonces, si uno de estos de acá no mejora la parte tópica, podemos utilizar por vía sistémica, ¿no? A un modulador, ¿no? En este caso podemos utilizar el ospemifeno, ¿no? Que se da por vía oral en aquellas que tienen síntomas genitourinarios muy severos, ¿ya? Muy severos. Y también tiene efecto positivo en el hueso y también, pero uno de los que está en su contra es que puede aumentar sofocos. Entonces es riesgo-beneficio. ¿Qué pasa si la paciente tiene síntomas motores muy marcados, ¿no? Moderados e intensos? Entonces, primero, tenemos que ver si puede recibir una terapia de reemplazo hormonal, descartando todas las contraindicaciones que ya hemos visto hace un ratito, ¿no? Si tiene contraindicaciones, ni modo, no se le puede dar terapia de reemplazo hormonal. Entonces le mandamos a hacer cambios de estilo de vida, le mandamos a hacer actividad física, que disminuya el tabaco, que cese, que no lo utilice, le mandamos a bajar de peso y podemos darle tratamiento no hormonal, ¿no? ¿Qué le podemos dar? Soya, fitosoya, ¿no? Hay cápsulas de aguaje que se le pueden dar porque tiene bastante estrógeno natural, le puede ayudar, ¿ya? Pero que no van a disminuir un 100%, ¿no? Hay que decirle eso. Pero si no tiene ninguna contraindicación, sí podemos utilizar una terapia hormonal que puede ser cíclica o de baja dosis, ¿no? Dependiendo de la paciente. Ya les he dicho que para esto es paciente dependiente, por decirlo así, ¿no? Cada paciente es diferente, es un mundo aparte. Se va probando cómo le va, con qué va mejor. Entonces, acá se utiliza estrógeno, si tiene útero en la paciente, se utiliza estrógeno con progestágeno. Si no tiene útero, se puede utilizar estrógeno solo. Eso lo vamos a ver en un rato. Y podemos utilizar terapia cíclica continua, y esto va a estar de acuerdo si la paciente sigue arreglando o no. O se puede utilizar dosis baja o ultra baja dosis, ¿ya? Si tiene buena respuesta, continúa, pero si no, ya se utiliza dosis normal. De baja dosis se utiliza de una forma continua o cíclica, pero si tiene mala respuesta, ya se debe asociar a un tratamiento no hormonal, ¿no? Le mandamos a cambiar todo su estilo de vida. Entonces, no en todos va a ir bien la terapia. En el síndrome climatérico en sí, ¿no? Si la paciente tiene no solamente problemas vasomotores, sino alteraciones en el ciclo del sueño, resequedad vaginal, etc., hay que evaluar a la paciente en qué etapa está, ¿no? En qué etapa está, y descartar las contraindicaciones y evaluar el riesgo-beneficio del uso de la terapia, ¿ya? Tenemos que evaluar qué dosis le vamos a dar y qué vía vamos a administrar para el síntoma que necesita. Si está todavía con regla y tiene todavía deseos de tener menstruación, se puede utilizar esquemas combinados, ¿no? Esquemas combinados secuencial. Acá es una de terapia estrógeno-progestágeno combinado secuencial, se llama así, ¿no? Que puede ser por intervalos o continuos, ¿ya? El intervalo
se le da por días fijos, ¿no? Estrógenos y progesterona, pero en este caso las pacientes, algunas se pueden quejar pues de mastalgia y alteraciones en la respuesta endometrial. Y en los que son sin intervalo libre, es decir, continuo, que lo van a tomar todos los días, ¿no? Puede haber en algunas pacientes reaparición de los síntomas vasomotores, pero hay mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Como no se van a olvidar como es de forma continua, y ya con el tiempo, pues va a mejorar la sintomatología. Y en las pacientes que ya están en posmenopausia y que ya no van a arreglar, obviamente, se puede utilizar un esquema continuo, ¿ya? Esquema continuo de terapia con estrógenos, progestágenos continuo, se puede utilizar tibolona o se puede utilizar terapia solo de estrógenos y si tiene útero la paciente se le puede colocar un sistema intrauterino de progesterona para disminuir el que no crezca el endometrio, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de tratamiento, de terapia de reemplazo hormonal, y cada una va a depender de la paciente en sí y de qué sintomatología es el que aflora más. ¿Qué pasa en las pacientes que no tienen útero? En las pacientes que no tienen útero sí podemos utilizar terapia con estrógeno solo, ¿ya? Con estrógeno solo, obviamente descartamos las contraindicaciones y hay indicaciones, como ya les había comentado, de las pacientes de uso de progesterona sin útero, endometriosis, epilepsia, hipertrigliceridemia y migraña, que a pesar de no tener útero sí se puede utilizar el estrógeno, ¿ya? Entonces acá tenemos que ver qué vía va a ser la que vamos a administrar, puede ser en forma oral o puede ser transdérmica, ¿no? Y obviamente van a depender de la condición de la paciente. La terapia de estrógeno solo puede condicionar más alteraciones si son estrógenos sintéticos, ¿ya? Porque igual que los progestágenos cuando son sintéticos, ¿no? Es mejor utilizar micronizada, ¿no? En este caso en la progesterona, para evitar los síntomas a posteriores de problemas cardiovasculares, que sí de por sí tienen un efecto protector, pero si se usa por mucho, mucho tiempo, puede tener alteraciones, ¿no? Tanto en la parte cardiovascular como en problemas de cáncer de mama, ¿ya? Entonces, la terapia de reemplazo hormonal no se debe dar de forma ilimitada para siempre. Se debe estudiar a la paciente durante el periodo que utilice la terapia de reemplazo hormonal, que quiere decir que la paciente tiene que estar en constante estudio o chequeo, ¿no? Si la paciente está utilizando estrógenos solos, hay que hacer mamografía, ¿no? Hay que hacer estudio del útero y anexo, porque pueden crecer quistes en los ovarios también por el aumento del estímulo estrógeno externo, ¿ya? Entonces, nos quedamos a la paciente y no la seguimos. Entonces, quiero que les queden ideas claras del uso de la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Y para qué sirven y a quiénes les vamos a dar. Entonces, no a todas las pacientes se les da terapia de reemplazo hormonal. Ya hemos visto a qué pacientes se les debe dar. A las pacientes que tienen síntomas. Y la terapia de reemplazo hormonal va a ir dirigida hacia la sintomatología que tiene la paciente. Si nuestra paciente viene por síntomas vasomotores severos, ¿no? Asociados a la menopausia, le tenemos que dar, ¿no? Esta indicación no ha cambiado, ¿no? Entonces sí le tenemos que dar terapia de reemplazo hormonal. Esto va a depender si tiene útero o no tiene útero, el uso de progesterona o no, ¿no? En los síntomas de resequedad moderados, ¿no? O de atrofia vaginal o de resequedad o de irritación, también se le debe dar a la paciente. ¿Y estos en dónde van a aparecer? En la etapa posmenopausia, ¿no? Más de 6 años del cese de la menstruación. Acá normalmente se le va a dar tópico, ¿no? Tratamiento tópico, pero se le puede dar sistémico si es que no va bien, ¿no? Y si los síntomas son muy floridos. Para la prevención de la osteoporosis, esto es lo más importante, ¿no? Si la paciente tiene riesgo de fractura o tiene ya osteoporosis marcada, debemos de darle terapia de reemplazo hormonal si es que los bifosfonatos o el serum no van bien, ¿no? Entonces acá le damos o terapias con tratamientos no estrogénicos podemos dar, o también se le puede dar estrógenos, progestinas, solo si el riesgo sobrepasa el riesgo de la droga, ¿ya? Entonces, esto de acá se lo tienen que dar bien ahí marcado, que si no va bien, lo primero, o sea, terapia no hormonal, le tenemos que dar de forma continua, estrógenos, progestágenos, pero si el riesgo de fractura sobrepasa el riesgo de tomar el medicamento.
Hay un estudio, ¿no? El estudio, el WI, del Women Health Initiative, que ha recomendado, que da recomendaciones de la COF para el uso de terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Esto es un estudio que han hecho, es multicéntrico, ¿no? Donde han reunido varios estudios en sí, ¿no? Ensayos clínicos aleatorios, multicéntricos en más de 17.000 pacientes, ¿no? Y han estudiado el estudio de la terapia hormonal y las modificaciones en la dieta, ¿no? El uso de calcio, de vitamina D y la relación que tiene esta terapia a las enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y el cáncer colorectal, ¿ya? Entonces, la decisión, dice, de utilizar el terapia de reemplazo hormonal va a requerir de la evaluación de la compleja de los riesgos y los beneficios para cada paciente. Entonces, como les he dicho, cada paciente es un mundo aparte, hay que ver si necesita o no. Las mujeres que tomen terapia de reemplazo hormonal por síndrome vasomotor deben hacerlo por lo menos el menor tiempo posible y a la menor dosis posible, ¿ya? Si tienen útero, utilizar con progestógenos. Si no tienen útero, puede ser estrógenos solos, pero el menor tiempo posible. El uso prolongado de esta terapia de reemplazo hormonal en mujeres asintomáticas no se debe dar, es decir, se debe suspender. Solamente se da a pacientes sintomáticas. Las pacientes que decidan continuar terapia de reemplazo hormonal deben comprender, ¿no?, perfectamente los riesgos asociados y la existencia de otras alternativas. Y las pacientes con osteopenia u osteoporosis también existen, aparte los tratamientos no hormonales como el bifosfonato y los SERM, que es el raloxifeno. Entonces, para este estudio, ¿no?, que han hecho el balance entre riesgos-beneficios, ¿no?, nos dice ya después del estudio WI, en lo que es la terapia de reemplazo hormonal, tenemos que ver los riesgos y beneficios, ¿no? Beneficios en cuanto a lo que son los síntomas vasomotores, ¿no?, la atrofia genital y la osteoporosis. Eso es lo que tenemos que encaminarnos, ¿no? Entonces, se debería utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Pero vamos a tener riesgos, ¿no? El riesgo de consumirlos, que nos dé un infarto, coagulopatías vascular diseminada, puede haber cáncer de mama, trombosis venosa, enfermedades de la vesícula biliar también, y incontinencia urinaria, porque no mejora en sí, ¿no? Mejora el epitelio, pero si la paciente tiene prolapso, igual, a pesar de la terapia de reemplazo hormonal vaginal, igual va a haber el escape de orina. Entonces, para estos pacientes que presentan osteoporosis, hay otras alternativas, como ya hemos visto, como los bifosfonatos y los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que se debe utilizar con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, solamente para que tengan en cuenta que la terapia de reemplazo hormonal sí se debe usar en pacientes que lo necesitan, ¿ya? Y que sobrepasan el riesgo, ¿no? O sea, los beneficios van a ser mayor, pero no se debe utilizar de manera prolongada, ¿ya? Eso es lo que no debemos hacer. Y la paciente que está utilizando esta terapia de reemplazo hormonal, pues debe pasar por un estudio cada 6 meses, o anual, para poder verla y no perder a la paciente. Entonces, en conclusión, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me prendió el micro? En conclusión, toda mujer en etapa del climaterio debe recibir información sobre todo lo que es la terapia de reemplazo hormonal, sus beneficios y sus riesgos. Ya tenemos que hacer un abordaje integral y multidisciplinario para poder garantizar una mejor comprensión y atención de todas las pacientes. Debemos reforzar también la calidad de su estilo de vida, ¿no? La actividad física, la dieta, tenemos que decir que abandone el cigarrillo, que baje de peso, ¿no? Tenemos que hacer un perfil individual, esto es lo más importante, ¿no? Hacer que esta paciente sea individual, no todas se trata igual. Hay que, la decisión debe ser consensuada obviamente por la paciente, después de explicarle riesgos o beneficios, ella debe aceptar el tratamiento o no, ¿ya? Y el riesgo-beneficio y las recomendaciones son diferentes de acuerdo a la edad y el tiempo del comienzo de los síntomas, ¿ya? Esto es lo que debe quedar marcado. Entonces, si una paciente no puede utilizar una terapia de reemplazo hormonal, la mandamos a hacer otro tipo de terapia, ¿no? Le podemos mandar a hacer ejercicio, le podemos mandar a hacer yoga. Obviamente, los síntomas no van a disminuir tanto, ¿no?, como que el uso de la terapia, pero hay que ver el riesgo-beneficio.
Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que le traía a traer sobre la parte del climaterio y menopausia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o le ha quedado duda en alguna parte de la exposición. Doctora, Dime. ¿por qué a una mujer posmenopáusica le deberían sugerir los médicos cambiar un estilo de vida saludable? Si tiene sintomatología, a eso te refieres. Si la paciente tiene sintomatología vasomotora. Si tiene menopausia, ¿por qué se le debe recomendar estilo de vida saludable? Ya, en una paciente posmenopausia, como hemos visto, va a cambiarle toda la vida, ¿no? Entonces, si la paciente sigue comiendo grasas, sigue comiendo o aumentando de peso, ¿no? Consume cigarrillo en sí, los síntomas cardiovasculares van a aumentar, a pesar de no tener sintomatología, ¿no? Entonces, el riesgo, igual nuestro riesgo cardiovascular, a pesar de no tener estrógenos, es menor que el del varón, pero sí las pacientes puedan comenzar a presentar infartos o problemas de hipertensión o diabetes después de la menopausia. Entonces, es por eso que es mejor sugerirle, ¿no?, que cambie su estilo de vida y de dieta para una mejoría clínica posterior, ¿no? O disminuir el riesgo de diabetes o hipertensión que van a aparecer si tiene la condición la condición genética o la condición eh, de hacerlo, ¿no? Para que disminuya la sintomatología. Entonces, en ese caso, si la paciente ya tiene sintomatología por resequedad vaginal, etcétera, hay que orientarla también para eso, ¿ya? Por los efectos cardiovasculares, ¿no, doctora? Así es, por los ejercicios cardiovasculares. Que se presente en una mujer con menopausia. Así es. Estamos hablando de menopausia en posmenopausia, o sea, en todo el ciclo, ¿no? O sea, en la parte del climaterio en sí. Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Es un tema, no es muy complicado, Doctora, ¿no? doctora, buenos Dime. días. Doctora, Buenos días. quisiera hacer una consulta, doctora. Usted mencionó que, por ejemplo, cuando estoy administrando, por ejemplo, alendronato, debo controlar el crecimiento del endometrio. Y a la paciente, entonces, ¿qué exámenes le puedo pedir para controlar ese crecimiento? No sé, pruebas de imágenes, ¿sería? Alendronato no. El alendronato es un bifosfonato. El que debe controlar es el raloxifeno. El raloxifeno que es un SERM, ¿ya? El SERM sí debemos pedir a la paciente una ecografía transvaginal después de utilizar por lo menos 3 meses, porque el endometrio nos puede crecer y puede condicionar a un sangrado posmenopáusico. Entonces hay que hacer la ecografía transvaginal, para ver el grosor del endometrio. Si vemos que ha crecido, pues lo dejamos de usar. Ya, ¿Sí me doctora, dejo entender? gracias. Sí, doctora, Muy sí, bien. sí logré resolver mi pregunta. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Doctora, Sí. entonces climaterio es el tiempo de la mujer desde antes de la menopausia hasta después de la menopausia, ¿no? Eso es climaterio. Así es, todo en general, ¿no? El climaterio es el periodo de vida que dura todos los cambios, desde la menopausia, todo eso es climaterio, ¿no? El periodo que dura todos los cambios de la menopausia. O sea, Desde antes antes, de la desde la menopausia, perimenopausia, claro, antes desde de la la menopausia, perimenopausia hasta después, o sea, hasta 1 o 2 años después. antes de la menopausia y después de la menopausia. Claro, hasta 1 o 2 años después. Todo eso es climaterio. Sí, doctora. Y Muy los bien. cambios que se producen en el climaterio, ¿no, doctora? Todo es, o sea, climaterio viene a ser todo el cuadro fisiológico, ¿no? Desde los inicios de los síntomas vasomotores hasta 1 o 2 años después del cese de la menstruación. Todo eso es climaterio, ¿no? Menopausia en sí es el cese del sangrado durante 12 meses, ¿no? Si en un año no ha sangrado, eso es menopausia. ¿Sí me deja entender? Y perimenopausia es la etapa antes del cese de la menstruación, donde van a haber alteraciones en el ciclo menstrual, efectos vasomotores, etcétera, 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 que ya les he comentado en la clase. Y a todo eso, Sí, doctora. juntarlo todo eso, es climaterio. O sea, O sea, desde la etapa de la transición a la menopausia hasta la posmenopausia. Todo.
O sea, son los cambios que se producen antes que aparezcan la menopausia y después del cese de la menstruación de la menopausia, ¿no? Todo eso. Todo, así es. Todo. A todo eso se llama climaterio. Igual que en el varón también hay climaterio, que son los cambios por la edad, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? No me parece que esté tan difícil el tema, ¿ya? Él he puesto en las diapositivas bien clarito como para que lo lean después, ¿ya? Igual lo pueden repetir después la grabación de la clase. Si tienen alguna consulta o algo que no les haya quedado claro, me lo hacen saber, ¿ya? Acá les dejo mi correo, igual, la delegada de la sede les va a mandar ¿cómo se llama? Les voy a mandar a la delegada de mi sede 2 de mayo mis diapositivas para que lo pueda mandar a todos los compañeros y si tienen alguna consulta extra me lo pueden hacer por vía correo, no hay ningún problema. Muy bien, chicos, entonces si no hay ninguna otra pregunta o todo ha quedado claro, damos por terminada la teoría del día de hoy. Muy bien, buen día, chicos, buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Con mi grupo de 2 de mayo Gracias, terminamos. Gracias, doctora. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora.